vamos a hacer un pequeño repaso a la unidad del Imperio Bizantino. Que lo primero que ya sabéis vosotros es que Imperio Bizantino es para nosotros. Ellos siempre se siguieron considerando Imperio Romano, ¿vale? Este primer mapa que tenemos aquí, ya sabéis que es del año 395. El año 395 en el que el emperador Teodosio decidió que a su muerte el Imperio Romano se iba a dividir en dos partes. Ya se había dividido anteriormente el imperio y luego se había vuelto a reunificar y demás. ¿Por qué es importante lo del 395? Porque esta es la última vez que se va a dividir. Ya nunca más van a volver a estar juntitas las dos partes del imperio. Entonces ya sabéis que el emperador Teodosio a su hijo mayor le deja Oriente y a su hijo menor le deja Occidente. Y a partir de ese momento van a evolucionar ya de forma separada. Occidente va a caer víctima de las invasiones de los germanos y el Imperio de Oriente pues va a capear bastante bien las invasiones de los germanos y va a continuar adelante con una breves épocas de esplendor y otras épocas en las que va a sufrir pues una decadencia muy grave, ¿vale? Este primer mapa, ya veis, Imperio Romano de Oriente, Imperio Romano de Occidente, 395. Seguimos un poquito más abajito y vosotros ya sabéis que el Imperio Romano de Occidente cae a manos de los germanos y el Imperio Romano de Oriente, lo que nosotros llamamos Imperio Bizantino, va a continuar. Y en esa que continúa, que se le mete en la cabeza un hombre llamado Justiniano, que lo que quiere es intentar recuperar pues zonas del antiguo Imperio Romano de Occidente. Obviamente no va a poder reconquistar todo esto porque el Imperio Bizantino no tiene ya la fuerza, pero sí que va a conseguir, pues por ejemplo, ampliar sus conquistas alrededor de la península itálica o en el norte de África e incluso llegará al sur de la península ibérica. Esta es la época dorada de Bizancio, en la que el Imperio Bizantino logra su máxima extensión. Va a ser una época, pues ya sabéis que es la época dorada, liderada por Justiniano y por su esposa Teodora. Esa época de esplendor acabará, pues básicamente, pues un siglo más tarde, un poquito antes de un siglo, pero más o menos un siglo más tarde, cuando entre los persas por aquí y el Islam por allá, pues pongan en aprietos al imperio. Tanto lo pongan en aprietos que el Islam le va a quitar bastantes posesiones, como vamos a ver ahora, ¿vale? Pero esta es la época de esplendor de Bizancio, ¿vale? Luego, ¿qué tenemos? Pues bueno, que tenemos luego después, eso, lo que hemos dicho, el imperio persa. El Imperio Bizantino alcanza su máxima extensión con Justiniano, pero el Imperio Bizantino tenía aquí un enemigo muy grande que era el Imperio de los persas. Durante décadas se van a estar pegando literalmente aquí, y unas veces van a ganar los persas, otras veces van a ganar los bizantinos, otras veces ganan los persas y se apropian con toda esta zona, y luego los bizantinos consiguen contraatacar, recuperar toda esta zona y asestar un golpe casi mortal el Imperio persa. El caso es que lo que nos interesa es que bizantinos y persas se van a pelear por el dominio en esta zona. Se van a debilitar tanto ambos imperios que bueno, ¿y qué pasaría si llega un tercer grupo social aquí, un tercer enemigo? Pues lo que pasa es que cuando surge el Islam, ambos imperios se han pegado de hostias literalmente, se han debilitado tanto que llega un nuevo enemigo para los dos, que son los árabes, que por primera vez salen de la península arábiga y ponen rumbo al Imperio Bizantino y ponen rumbo al Imperio Persa. Y en un siglo, pues básicamente, en unas décadas, va a dejar de existir el Imperio Persa y el Imperio Bizantino se va a ver muy reducido. El Imperio Bizantino va a perder todo lo que es la Siria, desde ahí hasta la zona de Armenia, la zona de Siria, la zona de Egipto, el norte de África, todo eso lo va a perder a manos del Islam. Entonces ya veis que, por ejemplo, este mapa, que lo vamos a ver mucho en esta primera parte del curso, es el primer siglo de conquistas del Islam. Un pueblo que nunca había salido de aquí y que en un siglo va a conseguir este imperio tan grande y tan poderoso. Claro, ese imperio tan grande y tan poderoso en toda esta zona lo va a hacer a costa de los persas y a costa de los bizantinos, ¿vale? Ya, pero bueno, y diréis vosotros, bueno, y el Imperio Bizantino, una vez que sucumbe al asalto de los musulmanes, pues más o menos se va a quedar tranquilo. No, porque en esta zona de aquí también va a tener el asalto de pueblos eslavos. Entre ellos el más poderoso va a ser el de los búlgaros.
Con lo cual, pues resulta que entre el Islam aquí y un poquito más tarde los búlgaros, pues van a dejar que esa época de esplendor que veíamos con Justiniano la van a dejar reducido el Imperio Bizantino pues a partes pues de Grecia y de esta zona de Asia Menor y Anatolia. Y poco a poco va a ir el Imperio Bizantino pues cayendo en una decadencia que va a ser bastante larga, pero bueno. Luego, por ejemplo, mirad, aquí lo tenéis, lo que va a sobrevivir ante las invasiones de los búlgaros y de los musulmanes, lo que va a ser el Imperio Bizantino. Compararlo vosotros, ahora vamos a subir un poquito para arriba, compararlo vosotros, esto en el año 1025, compararlo vosotros con lo que había sido 5 siglos antes el Imperio de Justiniano. Solo queda esta zona de aquí. Sí, en 5 siglos lo que ha hecho es, entre el Islam, más los búlgaros, más la pérdida de la península itálica, ha supuesto pues, un golpe crucial para el imperio, que ya sí que es verdad que a partir del año 1000 va a poder resistir, porque va a resistir, pero ya es ya el destino casi que está marcado para lo que va a ser el Imperio Bizantino. Vale. Luego hablábamos en clase de que, fijaros, desde que la ciudad la funda en el año 330 el emperador Constantino el Grande, hasta que cae en 1453 a manos de los turcos otomanos, la ciudad ha sido frecuentemente asediada e intentos de asalto. Solo dos veces un ejército extranjero ha conseguido asaltar las murallas y conquistar la ciudad. Esas 2 veces son en el 1204, durante la Cuarta Cruzada, en la que los cruzados europeos deciden asaltar una capital cristiana. En vez de dirigirse a Tierra Santa, se dirigen y asaltan una capital cristiana y asaltan las murallas y saquean Constantinopla. Y la otra se da con la de los turcos, la definitiva, la de los turcos otomanos en 1453. ¿Vale? Esta que tenéis. Que esto está reconstruido un poco fantasiosa, que lo que tenéis que ver, nada, las grandes murallas que se hacen ya casi que poco inservibles con la artillería y con la pólvora. ¿Vale? Y ya sabéis, al final se dan los turcos, lo que conquistan la ciudad, los turcos con un grandísimo ejército y con decenas y decenas de piezas de artillería en las que derruirán las murallas. ¿Vale? Entonces, una capital de más de 1100 años y en la que solo 2 veces fue conquistada por los rivales, 2 veces de muchísimas más a las que fue sometida a asedio. ¿Vale? Entonces, repasemos un poquitillo, vamos un poquillo para arriba, vamos para arriba. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? 395, que es la fecha de inicio del Imperio Romano de Oriente, o Imperio Bizantino, como lo llamaremos luego. Luego, como se le mete en la cabeza al emperador Justiniano, de reconquistar el Imperio Romano de Occidente. Lo que pasa es que esa reconquista ya estáis viendo que no puede ser, todo esto no puede ser ya, y los Britania ni mucho menos. Como está en la época de esplendor, y esa época de esplendor, pues poco después se va a ver salpicada por las guerras continuas contra los persas. En esas guerras continuas contra los persas, el Imperio Bizantino y el persa se van a debilitar muchísimo. Lo que pasa es que dentro de esa debilidad la de los persas va a ser mayor. Por eso veis que cuando surge el Islam y sale fuera de sus fronteras, el Imperio Bizantino pierde muchísimos territorios, pero es que el Imperio persa desaparece para siempre ya, ¿vale? Y aquí tenéis básicamente el GIF animado ese del mapa que tanto os gusta con la época de Justiniano. Luego veis las pérdidas territoriales a manos del Islam. Lo veis como, se ha recuperado, han conseguido vencer a los búlgaros. Hoy no, pues no, ha sido efímero. Y veis como ya, digamos que tras la época de Justiniano y el envite del Islam, al final, veis como solo queda eso. El nacimiento del imperio, las conquistas de Justiniano, las pérdidas a manos del Islam, las pequeñas ganancias que se suelen suceder poco a poco. ¿Consiguen vencer a los búlgaros? Ay, no, pues no. Y al final, como ya veis que cuando cae la capital Constantinopla, es que solo queda la capital Constantinopla. El resto del imperio ya ha caído, solo queda la ciudad, ¿vale? Ya está. Vosotros ya sabéis que el fundador de Constantinopla, pues el emperador Constantino, le dijo, pues le voy a poner mi nombre, obviamente. Y nada, pues es el emperador Constantino, del que tenéis aquí pues los restos de una mega estatua que había de él. Y que básicamente lo que hizo que ante la decadencia en la que se estaba viviendo ya Roma, pues decidió que iba a trasladar el foco del imperio al oriente,
porque en esa época el Mediterráneo oriental era lo más rico, y entonces decidió pues pillar una antigua ciudad griega llamada Bizancio, y allí decidió edificar su magnífica capital. Y en 7 años, en 6 años, en el 324 da la orden de inicio de la capital y en el 330 está inaugurada. Miles y miles y miles de albañiles de todo el imperio, recursos de todo el imperio puestos para hacerle a Constantino la capital cristiana que él deseaba. Claro, Roma se va a quedar un poquito así pues de lado a partir de entonces, aunque Roma ya estaba inserta en una decadencia muy, muy amplia. Esta estatua que la hemos visto en clase, pues ya veis lo que queda. Lo que queda es poquito. Ahora, lo que queda es poquito, pero es que la estatua sería algo así. Entonces, bueno, cuando se llama Constantino el Grande es porque uno de los emperadores fundamentales de la última época del Imperio Romano. Y sobre todo nos va a legar para la eternidad por la fundación de esa pedazo de capital. Esa pedazo de capital que en aquella época va a tener más de 500.000 de habitantes. Va a ser la gran ciudad europea. Solo que ya sabéis que tiene una parte europea y en aquella época una pequeña parte asiática. Esta pequeña parte donde hay un barrio y unas fortificaciones. Que de esta imagen, de esta reconstrucción, ¿qué es lo que puedo ver ahí? Pues por ejemplo aquí está el puerto, que el puerto está bastante protegido. Tenemos el circo, porque las carreras de caballos a ellos los volvían locos, literalmente locos. Tenemos aquí el Palacio del Emperador, y el Palacio del Emperador ya sabéis que tiene embarcadero propio, pues si hay que salir a remo huyendo de algo. Y aquí pues la magnífica iglesia de Santa Sofía, la gran edificación de época de Justiniano, ¿vale? Aquí tenemos otra de las vistas, donde ya veis, algunos, el circo. El hipódromo es lo que le encantaba a ellos, ya sabéis las carreras del hipódromo, este vídeo ya lo hemos visto en clase, y había 4 grandes equipos, los azules, los verdes, los blancos y los rojos, y aquello era bestial, o sea, básicamente allí podía haber palos entre los hinchas de un equipo y otro después de las carreras, ¿vale? Que si la ciudad de Constantinopla resistió tantísimos asedios fue porque fue construida con unas magníficas defensas. Tenemos unas líneas de murallas espectaculares que las protegen de un asalto en tierra, porque claro, o es asalto en mar, por aquí, o es asalto en tierra. Esta zona que está protegida por unas magníficas murallas. Ahora, el resto también está amurallado. Y en esta zona, en la zona de Gálata también. Ahora veremos qué hay en la zona de Gálata. Esas magníficas murallas que hoy tenemos aquí, pues esta reconstrucción de lo que nos queda y de lo que debió ser, pues unas imponentes con 3 líneas de muralla, fosos, etcétera, etcétera. Esto es inasaltable. En la zona que os he dicho antes, la zona de Gálata, fijaros aquí en el mapita, es esta zona de aquí. Entonces en la zona de Gálata está esa torre, pero también habría otra torrecita por aquí, ¿vale? Entonces esta torre por aquí y otra gemela que tendría por aquí. ¿Cuál es la importancia de esta torre? Pues una torre bastante defensiva porque se cierra el puerto. ¿Cómo se cierra el puerto entonces? Pues desde aquí hasta la otra torre se extiende una cadena de la que se guardan algunos de los eslabones, se extiende esa cadena, se tira de la cadena, se pone a esta altura y por ahí no pasa ningún barquito ya. Se quedan los barquitos frenados. Y más de una vez se tuvo que extender esa cadena, ¿vale? Ya sabéis vosotros que otra de las cosas que tuvieron los bizantinos a favor en su defensa fue una cosa que se llama el fuego griego. Y el fuego griego, que acabo de mirar en la composición, entre otras cosas lleva petróleo, azufre, amoníaco, creo que también he visto por aquí cal, es decir, una mezcla que por sí sola no combustiona, pero el gran secreto del fuego griego es que se lanza y combustiona al tocar el agua. Entonces, al tocar el agua del mar, pues ¡pum!, combustiona. Entonces, pues ya hemos visto antes que para asaltar Constantinopla, acordaros, para asaltar Constantinopla por tierra, pero también hay que hacerlo por mar. Pues por mar es tan sencillo como empezar a prenderle fuego al mar y a las embarcaciones enemigas, pero sobre todo al mar. Tú lanzas eso a donde estén los buques y no hace falta ni acertar. Con que vaya al agua, empieza a prenderse fuego y eso solo se extingue cuando se combustiona a sí mismo. Con lo cual, pues durante décadas los bizantinos confiaron en ese fuego griego. Aquí vemos un poco fantasioso la imagen, es que está chula, pero bueno. Y ya sabéis, confiaron en ese
en ese fuego griego que combustionaba al entrar en contacto con el agua del mar, para así todos los ataques que le vinieran de flotas enemigas desarbolarlos y poder sobrevivir, ¿vale? Aparte de las defensas de la ciudad, ya sabéis vosotros que uno de los grandes legados que nos ha dejado es la gran iglesia de Santa Sofía. La gran iglesia de Santa Sofía, que ya veis vosotros que estos pinchillos, que son los minaretes, estos son un añadido de época islámica, ¿eh? Pero la gran iglesia de Santa Sofía, aquí la tenemos, imaginaros sin los 4 minaretes, pues ya veis que es una gran cúpula central. Una gran cúpula central con estas ventanas en forma de arco por las que entraría la luz. Y estáis diciendo, profe, esto tiene una pinta así de ser muy pesado. Claro, esto es muy pesado, por eso luego los esfuerzos se van repartiendo así. ¿Veis vosotros? Cúpula, media cúpula, cuartos de cúpula. Y se va poco a poco, todo el peso del edificio se va repartiendo por estas cúpulas y cupulillas, ¿vale? ¿Qué lo tenéis aquí? Pues ya está Justiniano, que resulta que la antigua catedral de Santa Sofía había quedado muy dañada en unos disturbios que hubo en Constantinopla, y entonces pensó, pues esto vamos a hacer una pedazo de iglesia peor tremenda. Y entonces pues se inició la construcción de la iglesia. Aquí tenéis una vista interior, pero claro, ya sabéis que como esto se convirtió en mezquita a partir de 1453, pues le tenemos pues ciertos añadidos como estos medallones árabes, que son los nombres de los 4 califas ortodoxos. ¿Cómo nos tenemos que imaginar esto? Pues nos tenemos que imaginar todo lleno de mosaicos, todo llenito de mosaicos, ¿vale? Entonces, pues Santa Sofía, la gran iglesia, esa gran cúpula y esos mosaicos interiores de todos los santos, la Virgen, el Niño, todo, y esa gran cúpula con esa luz celestial, ¿vale? Claro, pero no solo Santa Sofía, porque como en aquella época Constantino también dominaba la península itálica, pues, y la capital entonces no estaba en Roma sino en Rávena, pues entonces decidió que también iba a hacer un gran edificio en Rávena. Más modesto, eso sí, pero también iba a hacer un gran edificio en Rávena. Y tiene su importancia porque en ese edificio en Rávena es donde tenemos la representación de Justiniano. Y ahí tenemos en esa iglesia 2 pedazos de mosaicos, que hay 2 grupos. El grupo de Justiniano, y aquí por ejemplo el obispo de Rávena, Maximiano, ¿vale? Y luego tenemos el grupo de Teodora, de la mujercita de Justiniano. Lo digo porque cada vez que nos parece una representación de Justiniano o una representación de Teodora en los libros de texto, pues adivinar de dónde sale, de este mosaico de San Vital de Rávena. Este es el edificio, no tiene nada que ver con Santa Sofía, es mucho más modesto, eso sí, aún sigue siendo con una cupulilla, aunque esta cúpula es ortogonal, quiere decir que es de esta manera y no de la otra, pero sigue siendo un edificio también basado en una cúpula, y alrededor están los mosaicos, ¿vale? Así que aquí acaba, más o menos después de 18 minutos, acaba el repaso a la unidad del Imperio Bizantino. Venga, hasta luego.